Buenas noches, mi nombre es Lady Mabel García, soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tercer semestre de Administración de Empresas. El día de hoy les voy a hablar sobre los hitos históricos de modelo de desarrollo dominante. Primero quiero que sepan qué es un hito. Un hito es un acontecimiento importante que ha tenido gran impacto en cierta época de la historia. El primer hito se dio en el siglo XVI. Fue en la época del descubrimiento donde los países dominantes creaban periferias alrededor de potencias, que las llamaban centros o metrópolis. Y esto nos llevó a las divisiones de países ricos y pobres, como inferior y bárbaros. En 1533, en que se da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal en época de la conquista. Durante esos periodos los territorios conquistados eran transformados en periferias de un centro o metrópolis. Ya con el documento firmado, se quiere decir que esas periferias deberían enviar sus materias primas a esas potencias donde ellas las transformaban y luego las vendían a un valor mucho más superior y ellos tenían la obligación de comprarlas. Con eso se genera la revolución industrial. En 1919 se dio el Tratado de Versalles, en el cual finalizó en la Primera Guerra Mundial. Era un tratado de paz. El principal objetivo era devolver los países que habían sido sometidos y se les exigió a Alemania que tenían que responder por todos los gastos causados, pues ellos eran los responsables de que esta guerra se hubiera formado. En 1949, época de desarrollo, el presidente Truman planteó la necesidad política de desarrollo para los países menos avanzados, para favorecerlos y ellos pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Es aquí donde se impulsan los países Asia, África y América Latina y se convierten en países subdesarrollados. En 1960 viene la teoría del despegue de Potsdam. Potsdam muestra las medidas que se deben tener los países del tercer mundo para ponerse en despegue. Él dice que deben tener tres características. La primera es productividad agrícola, la segunda es existencia de mercadeo y la tercera es estabilidad política. Con estas tres características, un país logrará la industrialización acelerada y el progreso del país. En el año 2003, el Banco Mundial demostró que los países ricos y los países pobres tenían diferencias de desarrollo. Esas serían reflejadas en la distribución de los recursos, en la forma como se dividían recursos entre esos países. Obviamente para los países ricos pues había más recursos que para los países pobres.